Dr. File. Muy buenas noches y bienvenidos a Así Somos, a este Así Somos muy especial, porque reunirá por primera vez en un mismo estudio a dos colosos del conocimiento, conspiracionistas de tomo y lomo. Hoy día son nuestros, además, son de la red, los vamos a ver en acción. Estoy hablando de ellos, de los grandes, únicos y nuestras. Por el lado derecho entra Dr. File, un aplauso para ellos. Buenas noches, qué honor recibirte acá. Un gusto estar contigo, con todos los amigos allá al otro lado de la orilla. Y bueno, listo para lo que ustedes quieran. Por supuesto que sí, y además falta tu contrincante aliado en esta información y en esta noche tan especial. Estamos hablando de él, panelista de nuestro programa, lo queremos muchísimo, Salfate en acción. Estamos papeando, te dije que no. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Cómo está, papito? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo está mi niño? Súper bien, maestro. Súper bien, contento. Oye, Increíble estoy nerviosa, no sé qué voy a hacer hoy día con tanto conocimiento, con tanta inteligencia junta. Un trío de inteligencia. Me gustó lo del trío de inteligencia, obviamente, Por supuesto Dr. que File, sí, no se pues. me asuste. Vamos a la mesa, tomemos posiciones. Ok. Tengo entendido que ambos dos hoy día van a desarrollar diferentes temas muy interesantes por lo demás. Salfate hoy día irá con el top 3 de los asesinos seriales más terroríficos de la historia, y de la misma forma Dr. File nos mostrará milagros decodificados de santos conocidos. Y además después vamos a hacer una suerte de concurso de conocimientos. Acerca vamos a hacer varios equipos, y en la línea del tiempo vamos a ir ubicando objetos que tenemos que conocer el origen y data de su creación. Ah, mira. Todo eso y mucho Muy más, bien. pero partamos con los 3 asesinos seriales más terroríficos de la historia. Como bien decía Eva, esto es un ranking. Vamos a revisar a 3 de los asesinos seriales más brutales. No por nada, de todos y cada uno de ellos se han hecho películas, series de televisión, y pese a que han ocurrido ya 30 años de la muerte, ¿cierto?, de la pena capital con respecto a Ted Bundy, fíjense que incluso hoy por hoy existe una película que incluso adorna nuestra cartelera cinematográfica nacional. Tenemos titular, señor director, cuando quiera. Ted Bundy, un asesino serial que horrorizó al mundo por su cruel y sádica maldad. No por nada fue condenado a la silla eléctrica sin posibilidad de redención alguna, muriendo y jamás reconociendo ninguno de sus asesinatos, siendo su principal móvil una especie de venganza contra el género femenino, femicida pero de tomo y lomo, y además con su característico auto Volkswagen, con quien invitaba, muy pintoso, tremendamente inteligente este hombre, a sus víctimas a subirse a un automóvil del cual nunca más se bajarían. Inteligente digo, no por nada. Este hombre terminó la carrera con honores de psicología, no conforme con eso, después se convirtió, o al menos fue estudiante de leyes. Es más, se autodefendió en algún minuto en su propio juicio. Pero ¿Qué además, mejor? uno de sus fuertes es que, como tú bien dices, además de pintoso, tenía el don de gente. Entonces era carismático, guapo y muy entrador. Y era casi increíble pensar que un hombre de esas características pudiera ser este terrible personaje del que está muy bien describiendo Salfate. Exactamente, como les decía, hay una película hoy día en curso en cartelera, ya vamos a ver algunas imágenes de ella, pero antes quiero que ustedes entiendan cuál es el nivel de agresividad, de bestialidad de este hombre, que, escúchame bien, siendo tan carismático y tan tremendo y profundamente inteligente y académicamente capaz, como él lo demostró en todos sus años de vida, se haya convertido en un monstruo de semejante calaña. Tenemos la ficha que así lo determina. Atención. Ted Bundy. Nombre real, Theodore Robert Cowell Bundy. Edad, 42 años. Al momento de su ejecución, silla eléctrica, ¿cierto? Crímenes, asesinó ni más ni menos a 36 mujeres. 36 mujeres, la condena, y ojo, y se le escapó un par de veces a la justicia, cuando ya, obviamente, ya había sido consignado como responsable de varias muertes de estas mujeres. Condena, como decíamos, ejecución en la silla eléctrica, para que todo el mundo lo viera, para que supiese que ya este monstruo había sido atrapado y justiciado. Observaciones con respecto a este personaje. Recogía a sus víctimas en este auto, en un Volkswagen, y fue su propio abogado, como decía Eva,
en su juicio. Acuérdense que él se tituló como psicólogo y además estudió leyes, destacado, por supuesto, en esta pericia. Hemos hablado muchas veces en este programa de psicópatas, asesinos en serie y un montón de elementos más que generalmente denotan ser personas con una inteligencia un poco superior a la del resto. Claro. Gente que sabe moverse y que muchas veces trata que lo atrapen para evitar ser atrapado. ¿Ted Bundy se equivocó o se quiso entregar, Salfate? Maestro, yo diría que es una mezcla de ambas. Te diría que el menor porcentaje es que haya querido que lo atrapen porque él nunca reconoció oficialmente estos crímenes. Entonces digamos que él le fascinaba, él de alguna manera fantaseaba con la idea de ser capturado, pero no de una manera tan explícita. Finalmente él quería continuar. Él pensaba que estaba en una obra, estaba en una especie de epopeya criminalística que él quería llegar por lo menos hasta las 100 personas. De alguna manera confesó eso. Salfa, ¿y por qué se sabe por qué le tenía tanto odio a las mujeres? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo no sé si esto puede explicar el semejante caso, digamos, de la disrupción mental de Ted Bundy, pero lo único, porque hay que entender que cuando uno trata con un psicópata, uno lo que quiere hacer es encasillar una mente que está fuera de nuestra comprensión lógica. Exacto. Es una persona deshumanizada, que no tiene ningún grado de empatía y que sí, en este caso, por ser tan inteligente, no siempre es el caso, se siente superior a los demás y con derecho incluso de tomar su vida. ¿Por qué? Dicen, es la única explicación a la cual se aferran los especialistas, es por el quiebre amoroso que tenía con Diane, su novia que conoció en la Universidad de Washington, que era de muy buena familia, que parecían ser la pareja perfecta y que en algún momento ella decide, digamos, verlo cada vez menos, termina cortando esta relación y esto al parecer es lo que genera un tremendo golpe en su corazón y una especie de cortocircuito en su mente. Doctor File, por ejemplo, analizando este personaje, ¿tú crees que quizá la soberbia le jugó en contra a la hora de representarse en el juicio, a la hora de sentirse tan inalcanzable e inatrapable que siguió matando aún después de ya ser perseguido? Porque lo persiguen mucho antes que lo encuentran. Cuando uno habla de este personaje, uno tiene que saberlo, complementando lo que dice Salfate, es que es un maníaco depresivo, un psicópata, una persona, un mitómano también, que tenía dobles, triples personalidades y, por cierto, digamos, amante de la necrofilia, es decir, eventualmente se comía o le pegaba unos mordiscos a las víctimas. De hecho, muy violento también. Muy violento. Y en una ocasión, quizá uno de los elementos de prueba clave en el juicio fue precisamente la mordida de Ted Bundy en una de sus víctimas, porque le dejó la marca y gracias a esa marca se logra de alguna forma identificar. Pero mitómano hasta decir basta, porque negó durante muchísimo tiempo e iba dilatando su ejecución hasta que al final, bueno, lo mataron. Pero estamos hablando de un psicópata. Y un complemento, decir, porque ¿de dónde viene esto también? Tiene razón también nuestro querido amigo de que, bueno, esa separación de esa mujer es importante, pero también se cuenta que durante chico su abuelo era un racista intolerante, de no solamente, bueno, misógino, sino que también odiaba a los negros, odiaba a los judíos, odiaba a cuanto mundo. Entonces, la infancia también marca a estos psicópatas. Por cierto, fue un depósito de todas esas malas prácticas, discurso de ideología de su abuelo paterno y finalmente la razón de por qué ellos terminan, fíjate que lo podríamos escuchar incluso del mismísimo, el propio Ted Bundy. Quien no lo conoce, se los presento. Atención. I experienced any number of insecurities with Diane. There were occasions when I felt that she expected a great deal more from me than I was really capable of giving. I was not in a position to take her out and squire her around in the manner in which she was accustomed, but or buy her clothing. You know. I think I was coming apart at the seams. Maybe she saw it. Maybe didn't understand, you know, what I was going through. Throughout the summer, Diane and I corresponded less and less. And then Diane stopped writing, and then I started to get fearful about what she was up to. I had this overwhelming feeling of rejection that stemmed not just her, but everything. The tail end of that summer is really a blank. I mean, it was a nightmare for me. In there somewhere was a desire to
have some sort of revenge on Diane. But for the end of the summer, I'm serious. It's blank. I don't know what the hell I did. Wow, pero es curioso la claridad con la que él se expresa. Recordemos que él nunca reconoce jamás hasta el momento de su muerte ninguno de los asesinatos que él claramente cometió, y de hecho en su calidad de psicólogo, estando ya arrestado como principal y a veces único sospechoso, él se refería a los asesinatos y los analizaba como el hombre experto en comportamiento humano que era. Es una cosa brutal. Llama la atención porque hay una descripción en psicología justamente que se habla de los narcisos perversos. Ajá. Y yo creo que él cae muy claramente en esa descripción, incluso por lo que está hablando ahí en esto, porque él de alguna forma dice que en el fondo no tolera que lo rechacen. No tolera que no lo quieran, no tolera poder darle ciertas herramientas a esta mujer aparentemente muy idealizada por él. Absolutamente. Bueno, existe una serie de televisión que habla sobre todas las declaraciones que él hace, y también una película actualmente en cartelera. Pero vámonos a un clásico de clásicos. Esto hasta ahora sigue siendo un misterio sin resolver. Hay personas, algunos investigadores, son muy puntillosos, que dicen que tienen relativamente claro de quién se trata. Me refiero a Jack el Destripador. Incluso cuáles serían las razones por cuál asesinó finalmente a 5 prostitutas. ¿Por qué prostitutas y por qué esas mujeres de la calle en particular? Es algo que finalmente la historia ha terminado desentrañando. Tenemos gráficas de este asesino, probablemente uno de los más poéticamente crueles que han existido. Jack el Destripador es su nombre, edad completamente desconocida. Crimen: 5 mujeres en Whitechapel, uno de los peores barrios de Londres de 1888. Observaciones: hacía cortes perfectos a sus víctimas en garganta y estómago y otras partes más privadas, por cierto. Se creía que la asesina tenía conocimiento de anatomía, y eso es algo que no se puede negar. Hay que entender de que estos primeros asesinatos comienzan cuando en la madrugada, después del carrete de, obviamente, la capital de Inglaterra, es un par de amigos que se encuentran con una mujer que parecen reconocer hasta cierto punto de que es alguien que se gana la vida en las calles vendiendo su cuerpo, pero precisamente es sobre ese objeto donde no solamente hay un asesinato, sino toda una especie de ritual con parte de sus miembros delicadamente extraídos, y en algún punto en particular incluso haciendo una especie de rito, de dibujo, de eneagrama con los sistemas de órganos que correspondían y que en algún momento estuvieron en el interior de estas mujeres. Perdón, no, que quería tomar lo que estás diciendo porque me parece súper interesante la ritualidad. Tú mencionaste esta cosa como poética, muy propia también del romanticismo que se vive en el periodo victoriano. Y hay un elemento que no es menor. Tenemos que entender que en el periodo victoriano, por ser tan represor, también da rienda suelta justamente a las situaciones más morbosas. A ver, se enarbola la pornografía, por ejemplo, que son cosas que uno no se imagina. Rasgos perversos de la gente, aumenta la prostitución. Con esta segunda vuelta de la revolución industrial, los cambios del mundo rural hacia la ciudad también establecen unas dinámicas distintas. Entonces es un periodo, ¿sabes qué?, muy particular, y me parece súper interesante, Juan Andrés, que hables justamente de esta cosa poética, porque creo que la ritualidad con que Jack el Destripador actúa tiene que ver con su entorno de época, digamos. Absolutamente. Hay otro elemento del entorno de la época. Recuerda que Darwin había sacado la teoría de la evolución. Claro. Y en Inglaterra... Venimos de los monos. Efectivamente. Y bueno, y todo eso dio paso a lo que se llama el darwinismo social. Es decir, que los blancos, por ser más poderosos, se sienten con el derecho a dominar, bueno, no solamente a las otras razas, sino que también precisamente a estas clases más, digamos, limítrofes, como son las prostitutas, qué sé yo, de clase más baja. Entonces, más desfavorecida. Entonces, también dentro de la psicología de Jack el Destripador está eso que es muy propio de los ingleses, de sentirse superiores a otros simplemente por el estatus social. Es una característica que también tenía Ted Bundy, que es curioso, que también se sienten superiores y una soberbia, pero que no tiene límites. Pero hay un detalle, al menos que de mi parecer es lo entretenido del caso Jack el Destripador. Hay variada literatura, desde el mundo del curso del mundo del cine hasta el mundo del cómic, como Alan Moore en From Hell, una obra maestra. Me parece que lo entretenido de esto es no saber
y que hasta el día de hoy, después de 1888, no sepamos quién es el verdadero Jack el Destripador. Incluso tomando en cuenta que se dio el lujo de enviar distintas cartas a Scotland Yard para tratar de entregar ciertas pistas de quién era. Más de 100 años después no sabemos quién es. Y creo que ahí donde está la obsesión y un poco la fijación que hay con Jack el Destripador, tomando en cuenta que para ser un asesino serial, esto suena muy frío pero es real, está solamente cometió 5 asesinatos. Ted Bundy, que está un puesto más abajo, tenía 36. Claro. ¿Y Salfa, qué se sabe de las cartas? Ya, ok. Fíjate ya, usted lo pide, ahí los tenemos, querida Kenita. Buena. Las cartas están apareciendo porque, ojo, vamos a ver próximamente otro psicópata que también tenía esta especie de compulsión a mandar cartas, esta vez obviamente al Scotland Yard, y que, bueno, a propósito de una de las grandes películas que se han hecho en torno a este personaje, From Hell, desde el infierno, es porque como él generalmente firmaba, en algún momento como Jack el Destripador, pero también desde el infierno, que de ahí provenían, obviamente, y que de donde ahí se ubicaba este asesino. ¿Qué dicen esas cartas? Una de ellas, ¿cierto?, de las que mandó, en donde tenía una especie de coqueteo con la policía que lo investigaba, lo siguiente, mira. Escribe Jack el Destripador, año 1888. Querido jefe, desde hace días oigo que la policía me ha cogido. Claro, hay mucha gente, digamos, sospechosa que ha sido apresada, pero en realidad no me han pescado. No soporto cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. Me gusta mi trabajo, dice él. Pronto tendrán más noticias. Aquí es donde caemos, obviamente, sobre las distintas teorías que hay sobre su identidad. A ver, la más burda, la más fácil, es que en algún momento, algo que era muy típico de la época, es que algunas cárceles funcionaban como centros psiquiátricos, ¿ok? Sí. No había mayor diferencia entre el delincuente y una persona que estaba en su mente perturbada, porque eran considerados casi de la misma manera. La persona delinque no por necesidad, ni por diferencias sociales, sino sencillamente porque está loco. Obviamente, el tiempo se encargaría de corregir tal cosa. Pero la verdad es que cuando uno comienza a escarbar en todos y cada uno de los vínculos que hay en estas 5 prostitutas, finalmente la teoría que hoy más se acepta es que la posibilidad de que este hombre sabía de anatomía por la sencilla razón de que era un médico. Sí, por supuesto. Entonces, como un médico podría estar haciendo estas cosas. Por orden, como por orden. Claro. Porque pertenecía a las logias masónicas y gran parte de los ritos que cometía tenía que ver con este despertar, finalmente, del desmembrar de cuerpos, algún enclave simbológico que tenía que ver con la posesión precisamente de las almas en pos de un encargo. ¿De quién venía ese encargo? Del máximo poder de la monarquía de los reyes de Inglaterra. ¿Y por qué le habrían mandado a un médico a hacer semejante cosa? Claro. Porque uno de los herederos a la corona se había metido con una de estas prostitutas y tendría un hijo. ¿Y por qué Jack el Destripador, que nunca fue detenido, paró en solo 5 asesinatos, a diferencia de Ted Bundy, que mató a 36, hasta que lo pillaron, porque si no, esto de nunca acabar? Es porque las 5 prostitutas que habría asesinado es la madre del hijo, ¿cierto?, no reconocido de un heredero a la corona, y sus 4 amigas a quienes le habían contado que el príncipe oculto y que se iba a meter a bares de mala muerte tuvo un descendiente con ella, por lo tanto murió la mamá, el hijo y las 4 amigas prostitutas, por supuesto también, que sabían de este secreto que era no solo un escándalo para la corona, sino que también convertirían que un heredero, obviamente, vendría de los más bajos mundos del Londres de aquella época. O sea, más que en algo personal, sería como una especie de sicario. Es una especie, muy bien, eso es una conspiración. Claro. Es un sicario, absolutamente cierto, es un asesino mandado. Y hay una duda, decían, ¿por qué uno de los asesinatos era perfecto los cortes y en uno no? Porque el doctor tenía un cochero, porque fíjate que encontraban en muchos de los cuerpos de prostitutas, sabían también que era alguien de mucho dinero, encontraban racimos de uva, y era porque seguramente que eran carísimos, impagables, y les decían acércate, les daba uva y pensaban que iban a tener un elegante cliente. Y en algún momento, al parecer, el bisturí se lo pasó también a su cochero, que no, claramente no tiene idea de, obviamente, de anatomía, digamos, y no tenía ninguna delicadeza en estos menesteres. No obstante, habla de él que mande estas cartas a Scotland Yard, y además es una acción repetida por otros asesinos en serie. Posteriormente, esto de mandar cartas al FBI casi con una superioridad y jactándose de lo que hacen y diciendo no me van a pillar nunca. O sea, ese modelo se repitió en muchísimos asesinos en serie posteriores a él. ¿Qué
otro asesino? Llegamos a nuestro número 1. A ver. El Zodíaco. Cantidad de muertes que se llevaron a cabo entre el 67 y el 68. Buena la peli. Y donde estamos viendo el único retrato hablado de alguien que nunca fue capturado o al menos reconocido oficialmente como al único personaje que se le vincula y que finalmente, digamos, no calza 100% que podría ser. La verdad es que si bien él no asesinó a tantas personas, digamos, como algunos creen, porque dicen que son más de 100, la verdad es que él no discriminaba hombres y mujeres, sino sencillamente al parecer era una persona también con la debida inteligencia, con el debido caripalismo de acercarse y colaborar con las policías, pero sencillamente tampoco jamás pudo ser atrapado. Está un llamado que él hace porque él tenía también una permanente comunicación con radios y programas de televisión, más cartas. Sí. ¿Y por qué le llaman el Zodíaco? Porque él también escribía en criptogramas y donde intentaba hacerse pasar por una persona prácticamente mística. Podemos escuchar esa comunicación que tenía con los medios, uno de los asesinos más brutales, para nosotros el más conocido como el Zodíaco. Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headache. Right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Since I killed a kid. Right. Sam, let me ask you this. There's some reason why you go to a particular doctor or a particular priest, and some reason why apparently you wanted to talk to me or Lee. Is it that you feel that we have compassion for people who get in trouble? Or is it you feel that we can do something for you? Do it. Well, let's find out why he wanted to talk to. Why did you want to talk to Mr. Belli, Sam? I don't want to be hurt. Es impresionante porque fíjate que acá una reflexión interesante. Los asesinos en serie comienzan a aparecer cuando se genera una revolución industrial, vale decir, donde antes era muy preciada la mano de obra, el zapatero, digamos, el carnicero, que él con su cuchillo preparaba, digamos sus productos para la venta, comienzan a aparecer las grandes fábricas que hacen todo en serie. Exacto. Y muchas de estas personas se quedaron sin trabajo porque robotizadamente se ensamblaron cadenas de producción. Y fíjate que pareciera como que la industrialización hubiese parido en la mente o en la raza humana a los asesinos en serie, porque son como hijos de un cambio paradigmático respecto a cómo se producen los bienes de consumo de la gente. Muy loco eso. Y de hecho todos tienen rasgos parecidos. Por ejemplo, doctor Fail, ¿qué rasgos podrías tú ver en estos tres asesinos en serie que acabas de mostrar, Salfate? Que te llamen la atención, que sean que coincidentes. Me da la impresión que al menos coincide un alto nivel de inteligencia y una locura por todas partes. Locura de todas maneras. Por todas partes. Ahora, sí hay algo que sí me gustaría señalar, porque tanto en el caso de Jack el Destripador como del Zodíaco, en ambos, claro, se han propuesto posibles culpables, pero uno no puede decir que 100% se ha obtenido de alguna forma. En Jack el Destripador hay más de 300 sospechosos, incluso se le echaba la culpa a un barbero porque se le habría encontrado algunos restos de ADN mitocondrial en una manta donde, bueno, de una asesinada. Exacto. Pero no está claro. Y en el caso del Zodíaco, te das cuenta también de, bueno, que a veces quedan, bueno, así, sin nada, no pagan ninguna pena, culpable, porque al menos, claro, 4 o 5 asesinatos comprobados, pues se le atribuyen más de 37 asesinatos al Zodíaco. Exactamente. Y ahora quedan libres de polvo y paja de alguna forma. Revisábamos la entrevista que se hizo en televisión al que decías el Zodíaco, ninguno de nosotros tiene la certeza de que sea él. Y a mí me parece que datos. En este caso específicamente hay un juego en los medios de comunicación que ayudó a hacer crecer a este asesino. Ayudó a hacer crecer este personaje. Si no me equivoco, sus primeras cartas ni siquiera firmaba como el Zodíaco. Y no es hasta que empieza a mandar a ciertos diarios la información y empiezan a publicar estos verdaderos crucigramas, es decir, estos verdaderos enigmas de letras y símbolos para que la gente lo fuera leyendo y logrando entender cuál era el mensaje que había de fondo. Entonces, creo que también los medios de comunicación ayudaron a potenciar y a darle más fuerza a un personaje, también generando la campaña del terror en la misma gente que dejó de salir en la noche y se comienza a acostar más temprano.
humano en base a cómo se van presentando. Creo que la entrevista de televisión, por más de que tenga un valor periodístico, también termina generando y potenciando a un asesino en serie que tenía muchas más ganas de crecer que de esconderse. Es que como muy bien dice Dr. File, al ser tan inteligente él mismo se fue digamos, dando publicidad a través de los diarios, dejando pistas. Y llega un minuto donde todo el mundo está tratando de buscar la pista en el diario para encontrar quién era el asesino del Zodíaco. Había gente incluso especializada trabajando con FBI. Exactamente, tenemos la ficha del Zodíaco para que ustedes vayan entendiendo cuál es el calibre de la personalidad de este hombre. Nombre Zodíaco, bueno, así es como él se hace y da a conocer. Edad se calcula más o menos entre 20 y 30 años a partir de uno de los pocos testigos que hay que hace este retrato hablado. Crimen, al menos confesó y dio detalles perfectos de aquello, del asesinato de por lo menos 37 víctimas. Es posible que sean más, sobre todo en un periodo donde él pudo haber sido apresado. Y las observaciones que se puede hacer de este asesino serial es que, como bien hemos dicho, la identidad del asesino sigue siendo, hasta el día de hoy, una incógnita. ¿Por qué? Porque por mucho que queramos hacer coincidir el total de pistas que había con el único imputado y que murieron, había alguien similar que terminó pudriéndose en la cárcel, la verdad es que habían un montón de detalles que también lo separaban y lo alejaban de la posibilidad de ser este famoso asesino en serie. Es probable que quizás incluso a que esté vivo el día de hoy. Claro, mira. Claro, la única posibilidad. Ahora, las cartas que él escribía, por supuesto, a la policía, es lo que quiero que vayamos a revisar en estos momentos. Que el Zodíaco le escribía a la policía y aquí claramente había un juego así como del gato y el ratón y donde este psicópata tenía claramente la ventaja. Como les digo, se dice que en algún momento pasó por el sistema de interrogatorio, pero nadie lo pudo agarrar, pero nadie podía asegurar que era él y él sin ningún problema. Hasta por el polígrafo pasó. Él escribía cosas como la siguiente. Me gusta matar gente. Mira. Porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y sigue. Y la mejor parte, escribe el Zodíaco, es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso. Y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Como pueden ver, estamos hablando de un hombre que siente que la muerte para él, o más bien dicho, ultimar a personas, es como un signo de posesión, de dominación, de comer, en el caso de los actos canibalistas que a veces hacía Ted Bundy, por lo menos morder a sus víctimas, de tener un dominio total, no solo en esta vida, sino en la que viene de sus víctimas. Estaba haciendo un séquito de esclavos, de un control absoluto de la gente. Eso te iba a decir, que mezcla unas creencias ahí medio religiosas, medio raras entre los asesinatos, porque finalmente te habla casi que de la reencarnación y de otros mundos y que él va a ser el jefe de todos sus asesinatos. Fíjate que yo no quiero dejar pasar algo que plantea Alfredo hace un rato. Primero, en el caso de Bundy y del Zodíaco, está esta idea de los medios de comunicación como enarbolando la imagen de algo. De ahí yo creo que habían fanáticas de Ted Bundy. Y en el caso del Zodíaco, yo no puedo tampoco dejar pasar la idea de que hay un cierto delirio mesiánico. En el sentido de que él se cree superior al resto y está dominando y finalmente está estableciendo una vinculación casi celestial con aquellos que mata. Es bien rara esa... Y busca ese reconocimiento público también, que es propio también de Ted Bundy y de otros. Que es la serial, que es un medio masivo, tiene que ver con el mismo su lenguaje. A diferencia de aquel destripador. Y nos vamos de lo más bajo, a lo milagroso. Ok. Porque resulta que lo tenemos acá hoy día invitado y él justo nos va a decodificar milagros de santos conocidos. Vamos a ver si este lado de lo religioso es más amable que el que venimos. Jaime Milagroso. Uno tiene que recordar una cosa, mira, que si bien es cierto estamos viviendo un momento donde se ha perdido mucha fe en las instituciones religiosas en nuestro país, debido a todo lo que sabemos, los actos de pedofilia y otras tantas cosas, una gran mayoría del país aún sigue creyendo en milagros. Sí. Y eso es muy relevante porque la fe aún se mantiene en estos hechos que no están explicados por la ciencia. Uno puede decir que un milagro es una excepción a una ley natural para partir, ¿ya? Ahora bien,
dentro de estos milagros que aún la ciencia no ha logrado decodificar con plena claridad, están, por ejemplo, algo que nos remonta al año 700 a Italia, a un poblado que se llama, o que se llamaba Lanciano. En aquel lugar aparecieron lo que se llaman las hostias sangrantes. ¿Cómo? Hostias sangrantes. Sucedió que, y aquí estamos viendo, digamos, de las que se preservan de aquel siglo, del año 700, porque lo que sucedió que en ese poblado, un monje católico había ido perdiendo la fe en la transubstanciación. Es decir, sí, tú sabes que, bueno, el cáliz, digamos, el pan y el vino se transforman en la sangre y el cuerpo de Jesús. Que se ha perdido como rito hoy en día en importancia, y es tremendo eso. Efectivamente. Sin embargo, este monje que en aquel entonces iba perdiendo su fe en una Eucaristía, toma una hostia. Y en el momento de la consagración, la hostia, aparece sangre o aparece un elemento, bueno, como un cartílago vivo. De ahí que comenzó, bueno, este supuesto, bueno, milagro de las hostias sangrantes. Pasaron muchísimo tiempo, fueron sometidas a prueba y se ha reconocido hasta el día de hoy, porque por 1970, incluso después de muchísimo tiempo, apareció un doctor que le pidieron, por favor, digamos, de la Universidad de Siena, que explicara realmente qué era esta cosa. Claro. Y según lo que él concluyó, que estas hostias tenían, mira, un tejido vivo. No se sabe en realidad qué es lo que, digamos, a quién pertenece. Se le ha atribuido incluso que ese tejido vivo era similar al que estaba en el manto, en el santo sudario. Perfecto. Pero nosotros sabemos que el santo sudario es falso, sí, ¿ya? Y que data del 1246 y no del año, digamos, del 33, del 33, ¿ya? Claro. Por lo tanto, aquí están estos elementos. ¿Y qué es lo relevante, al menos desde el punto de vista de quien habla? Que aún, al menos en este caso, la ciencia no le ha dado una explicación completa. Por lo tanto, podría ser una excepción a una ley divina. Tenemos precisamente la declaración de este doctor que habla sobre sus conclusiones. Vamos a escucharla. El estudio, que fue realizado en 1971 en este mismo laboratorio hospitalario, nos permitió constatar con plena serenidad y certidumbre que la sangre y el tejido del milagro eucarístico de Lanciano afectaban efectivamente a una sangre que fue tipizada y sobre todo a un corazón, en el sentido de que se evidenciaron ya en las primeras investigaciones componentes miocárdicas, es decir, tejido muscular cardíaco con su típica estructura. En los exámenes efectuados tanto en 1971 como en 1981, no hemos evidenciado sustancias o materiales momificantes que habrían podido emplearse en los siglos pasados. Ni cabe imaginar en absoluto que en la antigüedad alguien pudiera haber cometido una falsificación. Por lo tanto, el milagro de Lanciano presenta esencialmente características de autenticidad que al cabo de 1200 años no han sido prácticamente puestas en duda. ¿Sabes qué? Qué increíble, hay un detalle que no es menor, porque si estuviéramos hablando de que estas hostias tendrían, no sé, el tejido de una mano, no de la parte coronaria de cada uno, no de la parte del corazón, podría ser algo que podríamos llegar incluso a dudar. Pero tengo la sensación, y también en base a mi formación católica, de que cada uno de este tipo de milagros, la Virgen que llora sangre y los distintos símbolos que han tenido alguna intervención divina, por decirlo de alguna forma, tienen que ver directamente con algo que está pasando en ese lugar.
La Virgen que llora sangre porque lo que está viendo le está provocando cierto dolor. Y en el caso que contaba el doctor File, que ya era bueno tener un médico entre nosotros, me parece que tiene que ver directamente con el tema del corazón, porque la única forma en que uno deja creer en la gente que te está rodeando o en lo que estás haciendo es desde acá, no es desde la vista ni desde la cabeza. Entonces me parece que tiene cierto sentido y que busca algo un poco más profundo y más allá en su mensaje. Hay una simbología dentro de otra. El hecho de tener guardada esta hostia que tiene tejido cardíaco. Qué bonita analogía, doctor, porque efectivamente es el corazón. ¿Cuál podría ser el mensaje de esto que ocurrió? Mira, hay algo que tiene que ver con la mística cristiana. La mística cristiana tiene 3 vías. Tú te puedes contactar con Dios, con el Dios cristiano, por medio de la palabra, en la iglesia, cuando te hablan del evangelio, por medio también de todo lo que es, bueno, castigar el cuerpo de alguna forma, que es la vía purgativa. Y hablamos también en este caso de lo que se llama la vía unitiva. La vía unitiva es la más sagrada de todas las vías de contacto con Dios, que es la vía de los estigmas también. Es decir, en un momento dado, Dios se mete en tu cuerpo y aparecen los estigmas. En el caso de las hostias sería algo parecido. Es decir, a esa hostia hace 1200 años, si esto es así, o quizá como lo explica la religión, es que es posible que el cuerpo de Cristo haya tomado... Como una posesión divina. Como una posesión, pero son milagros, cosas no explicadas por la ciencia. Sí. Absolutamente, no explicada por la ciencia, y vamos a seguir viendo más milagros, ya que tenemos aquí hoy día, contamos con su presencia, doctor File. Vamos a aprovechar, porque a la vuelta de comerciales, como les cuento, seguimos decodificando algunos milagros, y además tenemos este juego donde vamos a hablar de invenciones cronológicamente en la línea de tiempo. Vamos a armar equipos y se va a sorprender porque hay cosas que usa muy cotidianamente y se va a dar cuenta que existe hace muchísimo tiempo. Vamos a comerciales y a la vuelta todo esto y mucho más. Doctor File. De hecho, a esta hostia del anciano, es decir, de hace 1200 años, se le hizo hace poco una nueva investigación que arrojó lo siguiente, porque tenemos una gráfica, yo la voy a leer como siempre, pero dice lo siguiente.
El tejido cardíaco analizado presenta una doble característica. El tejido estaba vivo y presentaba señales de traumatismos y sufrimiento extremo. Pertenece a un hombre joven, golpeado y condenado, oprimido por un estrés severo de tipo psicofísico. Mira. O sea, es un estigma en una hostia. De alguna forma, porque la memoria de ese castigo está ahí. Entonces se quiere asociar con esta vía unitiva. De alguna forma el cuerpo de Jesús, el alma de Jesús se encarna, toma posesión de la hostia y de alguna forma, bueno, quedan los rasgos ahí. Ahora hay que decir lo siguiente también, porque estos análisis están ahí, pero la ciencia, si bien es cierto, no lo ha explicado con claridad, siguen las investigaciones porque esto no cabe para un científico, esto no tiene ninguna razón de ser, claro. Por lo tanto también están las dudas de que esto sea una manipulación más de las tantas que han habido a lo largo de la cristiandad. Ahora bien, en Polonia apareció, por cierto, hace poco tiempo, una hostia de la misma característica, donde la iglesia, según sus mismas declaraciones, reconoce el milagro de una hostia sangrante en Polonia, y dice, es tejido de corazón humano. La misma característica. El mismo asunto, la misma, digamos, el mismo escenario. La única explicación dentro de la vía cristiana es la mística unitiva, que es de todas la más misteriosa de las vías de contacto con la divinidad. Por cierto. Pero ¿qué quedan ahí los antecedentes? Milagros aún no explicados por la ciencia. De hecho, fíjate que ¿tú qué piensas con respecto a esto? Un milagro, ¿qué prueba de esta naturaleza? Porque suceden en todas las religiones. Tanto en la India, por ejemplo, por ser mucho más extremo y donde hay un panteón de dioses, y en esto que es, digamos, una santa trinidad única. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que prueba la existencia de ambos tipos de divinidades? ¿O sencillamente que vivimos en un mundo holográfico que puede generar milagros si es que tú tienes la fe suficiente? Me cuenta su respuesta, Doc, pero antes, consejo, mi querida amiga Eva. Uy, sí, chicos. Si es que un milagro cristiano compite con un milagro de Brahma o Vishnu o Shiva, o si finalmente los milagros son otra cosa y son la materialización de una creencia colectiva lo suficientemente fuerte, por necesidad o por impulso colectivo. Pregunta del millón, diría yo que esa, querido Juan Andrés. Porque, mira, uno tiene que señalar lo siguiente y ser muy categórico en esto. Mira, estos milagros son excepciones a las leyes divinas. Porque si Dios, bajo el criterio y la doctrina cristiana, si Dios crea el universo, crea las leyes que nos ordena, ¿por qué ahora Dios hace excepciones a sus mismas leyes? Eso para el Baruch de Spinoza sería imposible. Son imposibles estos milagros, lo diría la ciencia del Baruch de Spinoza, y diría que todavía no hay una explicación, pero que hay algo detrás y que no es una excepción, porque no pueden haber excepciones a las leyes divinas. Eso es lo primero. Y lo segundo, muchas veces, y esto yo pienso que es lo más relevante que uno puede decir durante la noche, pero toda la cristiandad está esperando la excepción a la ley divina para creer en un milagro. Es verdad. Entonces, bueno, si tú te mueres y renaces, milagro. Si tú sales volando, es un milagro. Es verdad. Y eso te hace desviarte de los verdaderos milagros del universo, que es, por ejemplo, la vida. Que un niño nazca por amor, el nacimiento de una flor. Anda a buscar una flor en Marte, en Júpiter, en Saturno, en Urano, en Neptuno, Plutón. No hay ni una
ni un microbio allá. Pero como la cristiandad está esperando la excepción a la ley divina, que resucita el muerto, etcétera, deja de ver otras cosas. Dejamos de ver lo que son para la ciencia los verdaderos milagros. El verdadero milagro es, por ejemplo, que 4 amigos se junten y al cabo de 2 semanas se cultiven la amistad. Entonces, estamos esperando la excepción para creer en algo y nos hemos olvidado de que el mayor de todos los milagros es la vida. Sí, de hecho, fíjate que el monje coreano, Seung Sang, hablaba al respecto y decía, un milagro, si uno lo observa bien, puede ser una medicina que genera otra enfermedad aún peor, que es una distracción brava, que a la transmutación que a nosotros nos corresponde hacer como para ser humanos completos. Efectivamente. Entonces, es bravo. Ahora, dentro de estos excepciones a las leyes de la naturaleza está el famoso corazón de Don Orión, que nos remonta a 1940 aproximadamente, fecha en que muere Luis Oriones, sacerdote católico, fundador de la pequeña obra de la Divina Providencia, que ha generado hasta el día de hoy 17 colegios, 16 parroquias, 47 capillas. Fue beatificado por Juan Pablo II, canonizado y, por cierto, en torno de la obra de Don Orión, al menos tienen trabajo unas 2000 personas hasta el día de hoy. ¿Por qué es relevante esto? Porque este sacerdote de caridad, con sus cualidades que hemos señalado, bueno, muere en 1940. 25 años después, se abre, porque estaba en un proceso de estudio para la canonización, bueno, se le abre el féretro y se le presenta su cuerpo incorrupto, lo que se llama en términos técnicos la incorruptibilidad cadavérica. Es decir, estaba como si no se hubiese muerto. Pero es cierto que es peor aún, incluso le había crecido la barba, ponte tú. Así es. ¿En serio? Así es. Ahora, uno no estuvo ahí, pero tiene esos documentos y están los testimonios. ¿Cómo se explica esto? No tiene explicación. Y aquí es tan claro, porque la ciencia, mira, si bien es cierto, como te digo, al menos en estos casos que hemos visto, tanto de las hostias sangrantes de Don Orión, la ciencia todavía no puede darle una explicación a este caso concreto, pero la incorruptibilidad cadavérica que presentaba y que por cierto muchas otras, Catalina de Siena, también incorruptible en su cuerpo. El Padre Pío. Por ejemplo. El Padre Pío y otros, ¿a qué se debe? Y la ciencia tiene alguna explicación general, pero no para este caso. Y habla una cosa ya que se llama la corificación o el aislamiento del oxígeno. Es posible que estos grandes cristianos que han generado una obra hayan sido enterrados en unos féretros totalmente herméticos, donde no hay oxígeno. Claro. Y al no haber oxígeno no hay gérmenes. Y al no haber gérmenes, no se oxida y no se deteriora el cuerpo. Esa es una explicación. Sí. Hay otras explicaciones, pero... Qué difícil de lograr en aquella época, en todo caso. Increíble. Es difícil de lograr, pero acuérdate, Juan Andrés, que, bueno, los ataúdes de Egipto, eso era también totalmente sellado. La tumba de Tutankamón sellada completamente, no había adentro no había oxígeno. De hecho, cuando se abre la tumba de Tutankamón, entra el oxígeno y sueltan los poros que van a generar entonces, hasta la muerte. Si bien es cierto, uno no puede descartar que dentro de estos casos la iglesia haya tenido esta tecnología súper avanzada que te aísla el oxígeno de los muertos, entonces se mantienen incorruptibles, digamos, incorruptos los cuerpos. Pero en el caso de Don Orión, claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando se destapa esto y se le ve que está más o menos bien, se le embalsama. Y cuando se le embalsama, claro, se toma el corazón de Don Orión, se le guarda en un relicario, y el corazón va a ser, bueno, transportado tarde o temprano a Buenos Aires, Argentina, donde está hasta el día de hoy, como una reliquia del corazón de Don Orión,
que prácticamente está incorrupta también. Ese es él. Y sácame de una duda, doctor Fail, tengo entendido también que para más INRI, digamos, al parecer, donde él estaba enterrado, el santuario donde estaba, sufre una inundación. Y que en el agua, ahí sí que ya no hay forma de mantener un cuerpo en buen estado, porque el agua descompone todo. Y que cuando lo van a ver, ahí es cuando descubren que además está perfecto. También, mira, pero es efectivo. El cuerpo sufrió una inundación, pero incluso, mira, hay algunas técnicas de esta, bueno, para explicar estos cadáveres que, por ejemplo, se llama la petrificación por infiltración de carbonato cálcico. Es decir, le infiltran algo a los cuerpos muertos para que no se descompongan. También hay una... Cuando se mantienen en humedad algunos cuerpos también, pero... Mira, en el caso del que estamos viendo acá, Don Orión, ¿por qué es relevante sobre todo para la Argentina, nuestro país vecino? Porque el corazón fue preservado en un relicario y está aún incorrupto, o al menos sin los rasgos de una momificación, por ejemplo. Pero hay un detalle, a mí me parece, yo creo que es muy positivo tratar de encontrar una explicación científica y lógica por qué un cuerpo queda incorrupto. Creo que es muy válido el ejercicio que estamos haciendo acá. Pero también, me imagino que hay mucha gente en su casa que es muy creyente de este tipo de milagros, más allá de, como decías anteriormente, de la institución de la iglesia. Y a mí me parece que acá hay un mensaje, el mensaje es claro, que tiene que ver directamente con la vida eterna. Porque si tú ves que muere un sacerdote, este sacerdote, y después de muchos años abres ese ataúd y te das cuenta que de alguna forma ha seguido con vida, que le ha ido creciendo la barba, que crece el cabello, o sea que dejó de estar en este plano con nosotros, pero su vida pareciera continuar. Y creo que hay un mensaje muy importante ahí para todos. Bien, ahora para retomar un poco el punto que estaba planteando antes de saludar a los amigos de Nordic. Muy bien. Creo que todo este tipo de manifestaciones a las cuales queremos encontrarle sentido, tienen un mensaje. Creo que muchas veces los fieles y la gente que quiere creer o elige creer en estas cosas, tiene que quedarse con eso. Creo que el mensaje es lo más importante finalmente, más allá de que podamos encontrar la respuesta científica de por qué este cuerpo quedó incorrupto o por qué su corazón queda guardado en un relicario como si estuviera aún funcionando. Creo que el mensaje es mucho más importante, sobre todo para los que son creyentes. Ahora, y creo que eso no es menor. Sí, pero yo ahí digo lo siguiente, mira... Quizá también, mira, si bien es cierto, uno tiene que respetar hasta este minuto la explicación de las, digamos, de este milagro, de esta excepción. Acuérdate que la vida eterna no es en este cuerpo, en el más allá. Entonces también hay muchos que critican esto como de esta preservación del cuerpo, como que si fuese algo, una manipulación. Mira, sea lo que sea, hay otro caso. Sí, hay un mensaje cruzado en esto del cuerpo incorrupto. Y también hay otro caso que se llama Fray Andresito, que eso nos toca muy de cerca. La llamada sangre, digamos, licuada de Fray Andresito, que está en la Recoleta, aquí en Santiago, en la Recoleta franciscana. También es un caso muy parecido, porque Andresito nació en España en el 1800, llegó a Chile después de haber estado en Montevideo en el 1939 y trabajó como limosnero franciscano en gran medida, es decir, bueno, un oficio de mucho tiempo en esta orden. Y bueno, cuando él muere en 1853, fallece, y al cabo de 2 años ocurre lo mismo, se abre el féretro digamos, donde estaba su cuerpo, y también se y hasta el día de hoy la pueden ir a visitar aquí a la Recoleta franciscana, y presenta este mismo fenómeno, algo que la ciencia no lo ha explicado y que está en este ámbito de las excepciones a las leyes de la naturaleza. No hay cómo, mira, la explicación científica es que esto no es, digamos, algunos dicen que esto no es sangre,
¿ya? Nunca se va a saber porque es muy difícil que se abra el relicario, sino que es una especie o una sangre con alguna especie de químico que le permite... Anticoagulante. Sí, que se mantenga, claro. Sea lo que sea, es parte, mira, de que uno no tiene que despreciar lo que es la fe de la gente, la fe en los milagros, en que a veces hay procesos, mira, la fuerza psicológica, lo que es la psiquis humana, te puede crear realidades, te puede transformar, de hecho, transforma la realidad. Por lo tanto, también para la ciencia, para estos científicos que no creen en absolutamente nada, uno puede decir que también la mente humana, colectiva, puede generar estas excepciones a las leyes divinas, a las leyes naturales. ¿Por qué? Por la fe, por el impulso psíquico que se tiene. Finalmente era la pregunta que planteábamos acá, pues, del origen de los milagros, porque si un milagro debiese, entre otras cosas, ser la afirmación de la fe cristiana, ¿cómo mezclamos los otros confirmados milagros de religiones tan contrarias a esta? Entonces, ¿existen todas al mismo tiempo? ¿Ninguna? ¿O es simplemente un proceso de un Dios? ¿O es fe? Que nunca se ha manifestado. Que yo creo que por ahí va. Y que estas son solo manifestaciones de las intervenciones de las creencias humanas sobre la realidad. O es solo fe. Lo que sí está claro es que hay ciertas cosas que no tienen explicación y que cuando uno las analiza, siempre le tocan a personas que tienen una espiritualidad distinta, quizá más elevada. Exactamente. Quizá que hicieron un voto de fe, no así con ninguna religión en concreto, sino con el universo, porque es curioso que todas ellas tienen ese hilo en común. No, quería decir una sola cosa, y perdón que ponga el pelo en la sopa, pero no puedo dejar de decirlo para que después no nos denosten. En general, todos los cadáveres le crece el pelo y las uñas, por si acaso. Efectivamente. Le crece el pelo, le crece la barba, le crece las uñas. Eso no es milagroso. Pero cadavérico, pero no está ahí. Sí, no, pero estoy diciendo que... Pero no en un cuerpo hay que decirlo, ¿sí? No. Porque estuviera vivo. No, claro, pero lo que te quiero decir de hecho, es que... llega un minuto en que efectivamente el cuerpo está en pleno corrupción, en plena... Pero tiene las uñas, tiene... Exacto. Ya, claro. Claro, es que para aclararlo, o sea que eso puede seguir pasando, digamos. Es una observación muy oportuna la que hizo, por supuesto que sí, porque les crece la barba, les crece el pelo, les crece la uña, pero después dejan de crecer cuando se detiene, bueno, todos los procesos físicos y celulares. Sea lo que sea, están las excepciones a las leyes de la naturaleza como milagros. Pero desde mi punto de vista, queridos amigos y amigas, el mayor milagro precisamente es la vida. Eso no tiene una explicación en el universo. Y esperando excepciones, muchas veces nos olvidamos de lo maravilloso que tenemos acá. Así es, muy cierto. Y un milagro. Acá tenemos algunos que la tratan de disfrutar desde el principio a fin. Yo acá un milagro, maestro, no le crece el pelo y las uñas, cuidado. Pero ¿saben qué, chicos? Yo los quiero ver ahora. En la cancha dice que se ven los jugadores. Acá tenemos dos equipos que ya están absolutamente formados. Por el lado izquierdo mío están Salfate y Kena, equipo 1. Y por el lado derecho mío está aquí el doctor con Jaime Coloma. Pero me la han encasquetado de nuevo. Si es que no me lo puedo quitar de encima. Tiene que haber alguien que notifique que estén diciendo las cosas bien. No me lo puedo quitar de encima. Notario público, mira tú. Mira el notario. Tiene que haber alguien que vea que las cosas se hagan bien para que las cosas funcionen, Jaime. Ahora, el único responsable de este panel, que es más que yo. Es mi karma este, Yo creo que sí, Chicos, los invito por favor a que pasen al set de juegos. Por favor, adelante, Jaime. Te agradezco. Usted haga de anfitrión. Te agradezco. Haga de anfitrión. Este es el equipo 1, que le hemos querido llamar el equipo alfa. No, el equipo 1, para que sepa que ya partió mal, caballero, es Salfate y la Quena. Adelante, chicos. Entonces quisimos pararse a Jaime y a Cristian Paraná. 1800. Oye, notario, bueno, no, perdóname, mi notaría no está dispuesta a poner nombre, está para otras cosas. ¿Por qué me pusieron aquí a Jerry Luis a ver esta cuestión? Oye, el notario bueno. Este es el equipo que enfate. Puta Quena, no dio para más. No dio para más. Oye, qué buen nombre, ¿eh? El equipo que enfate. Es lo que hay con el Estamos notario. del 1500 Chicos, antes de Cristo. Vamos a hacer algo. Este concurso se trata de lo siguiente. Hay una línea cronológica en el tiempo, que todos en su casa la pueden estar viendo, y objetos en cada una de estas cajas. Ustedes van a tener que ir sacando de uno en uno y van a tener que, bajo el concepto de ustedes, irlo colocando en el año que creen fue inventado el objeto que tienen en la mano. Qué fácil. Pero antes puedo hacer un pequeño cambio, porque aquí sale
3200 antes de Cristo, y aquí esto debiese estar acá, pues, ¿o no? No, po. Sí. Sí. ¿Cuál? Pequeño cambio. Ah, es verdad. Ya ganó el equipo. Tiene toda la razón. Ahí estamos bien. Sí. Tenemos ganadores. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y por venir. Ok. Gracias, pero ahora no se pega este. Gracias por venir y por acompañarnos. Un gran programa No el se de hoy. pega ese. Con los Viste, lo hicimos muy bien. A ver. Ahí, lo vamos a dejar ahí. Hacemos, a ver. 1500. Buena. Ahí tenemos. Bueno. Mira qué lindo. Buen momento. No hay problema, estamos todos bien. Claro. Estamos desde mayo Excelente. preparando Gracias, Javi. Bueno, oye, tenemos me un oye. ganador. El ganador de este concurso es Dr. Faili. Muy bien. Oye, Eva, El único médico del canal. el notario no se dio cuenta del error. Pero si, No, el yo no notario, veo. pero si el notario está acá de... No, pero tiene nada que lenta ya, hacer. pero No está tiene nada que hacer, notario. Ya. ¿Me voy? Doctor File No, debería ser el partamos. notario. Ya. Agarren un objeto. Maestrísima, tenga el honor. Se comienza por aquí esta caja. Por donde usted quiera. Un esmalte de un uñas. esmalte de uñas. Perfecto. Los invito, por favor, que pasen a la línea de tiempo y ubiquen el año en que creen Espérame, que ¿lo fue ponemos inventado así o...? el esmalte Sí. de uña. Muy Sí, bien. pues. Uy. No es la sangre de nadie, quiero notificarlo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Estás seguro de aquello? Hay que verlo acá y ponerlo. Ya, Vaya pegando perfecto. una mirada, maestro. Ya, perfecto. Antes de Cristo, sí, no, 200, 1100 y tal, todo lo demás. Aquí voy a hacer un comentario muy de rubia. A ver. Uno se va a pintar la uña nomás, pero nunca se ha cuestionado cuándo se inventó, de dónde Ahí está la nace. pregunta. Usted que estudia, digamos, el antiguo egipcio, tendrá la posibilidad, obviamente, de que exista algo como parte de los sistemas de belleza de Cleopatra, por ejemplo. Claro, es que uno mira a Cleopatra, full producción, regia, pero no sé si se pintaba las uñas. Yo sé que Jueguense. se metía Lo que leche pasa es que de habría que cabra. jugar nomás. Pero suponiendo Juguemos. que el sistema de belleza existía antes, pero en la época de Moisés, podríamos ponerlo vamos a hasta avanzar, 3200 antes de Cristo, ¿cierto? ¡Ah, tipo! Eso Así del No, chancho. pues salva así. Oye, no hay nada nuevo Salva. bajo el sol. Los Todo el dinosaurios no se 3200. pintaban las uñas, pues. No, pero si nosotros... Pero que sea más nuevo. 3200 antes de Cristo, dicen. Pongamos los más nuevos. Bueno, póngalo usted más nuevo, sí. ¿Sí? Sí, maestro, pero si estamos jugando. Yo creo que ya perdieron. Yo también. Yo lo tiraría más nuevo. ¿Más nuevo? Ya, pero pongámonos de acuerdo. Ya decídanse, Bueno. chicos. ¿Cuándo? Dígame, no, tú, yo creo que usted tiene más posibilidades de responder esta pregunta en algún momento cuando se miró la... Kenita, Es que no creo que sea tan Kenita, antiguo, ya. estuviste en Egipto. Pongamos aquí entonces. Perfecto. Ok. Otro Primera objeto respuesta. y más rápido les voy a pedir 400 de Cristo. Ya, Maestro, mira lo ese que sí tenemos usted lo acá. conoce. Los churrines. calzones. Esto si usted lo conoce. A ver. Este está coqueto. Ya. No, no es mío, te equivocaste, ¿viste? Tome un lápiz para que no sea Los tan... calzones. ¿De qué año? Bueno, estás de parte del algodón, no sé. Línea Ya, ahí de está, tiempo. ya. Ese año. ¿Qué año es? 3200. Pusiste, está entre 1500 y 3200. 1500. Sí, porque el algodón no es tan la antiguo. pelota, ya. A ver, muestran los años. Maestro, se los leo. La pelota. No, no leo nada en realidad. Jaime, por favor. Más adelante. No, porque los voy a ayudar. La pelota puede ser más antigua porque a lo mejor jugaban con una pelota de algún material pero así buena como... pregunta, Obviamente no pelota. existía el Una pista, ¿no? Una Claro, pista. no, es como... Yo le ayudo. ¿En qué año lo quiere poner? No, pues es que las pelotas, habían tipos de pelotas, incluso hasta los aztecas, ¿sí o no? Estaba pensando Sí, lo mismo. pues. Muy Es bien. antigua la pelota. Entonces Ya. pongámoslo por ahí. Muy bien, Me maestro. muestra porque es muy difícil hacer el... Perfecto, está entre el 1400 de la pintura de uña y el 1500 del churrín. Perfecto. Ya, por ponerlo Ok. ahí. Ya. Muy bien. ¿Qué es eso? Esto, vamos a ver. No quiero ni pensarlo. Papel. Ah, el pues. papel. Ah, muy bien. Ah, eso es para los Papel, chinos. papel. Toma atrás, a ver si tienen... Papel, ¿Cuáles los chinos. son los años acá? El papel debería ir, maestro. 3200 antes de Cristo. 3200 antes de Cristo. ¿Ese es el primero? Sí. El segundo, sí, póngale nomás. Ya lo dejamos Termino acá. que- Papel Ese es el al número uno, 3200 antes de Bien Cristo. antiguo. Maestro, acá. Ya. Tenedor. Todo lo que es un tenedor. O peineta en el caso de la sirenita. Ay, me Exactamente, un encanta la cachivache. sirenita. La amo, Un cachivache. un Un A ver, los cachivache. años, porque... me querían... Bueno, la sirenita, ¿en qué época es? 200, esto... Habría que verlo desde Años ahí. 90. 1100. Claro. Entonces, Yo creo que- por acá. Yo creo que ya el 1100, ¿por acá está? 1100 Por ahí. Ahí está. Sí, Ahí, son bien. antiguos, pero no después no de la Cristo. prehistoria. ya. Ahí está. Maestro, algo que usted conoce muy bien acá. Una herramienta Ah, para pero- arreglar las cosas del hogar. Ya, pero esto es más fácil porque esto es... ¿Cómo se llama esta llave? Ya La inglesa. Esa. Ya, La lo llave que inglesa. pasa es que estas... sí, pero esto es fácil porque esto tienen fecha competitiva. A ver los años, vayas hacia el fondo los últimos años. ¿Qué Más dice? adelante. Parte del 1816 después de Cristo, 1800, 1100, 200.
Ya el 200 es antes de Cristo. 1400 antes. Si yo digo 1100 es de ahí para adelante. Es después de Cristo. Claro, es como sí. ahora. 1100 es después de Cristo. Pero después de Cristo. Pero, ¿o es como un año? Ya, ese. En el 1800 después de Cristo. Ya, Sí, me preocupa. Y por último, muy bien. En el 1816. ¿Ves? ¿Sí? Sí, Perfecto. Ya. Lo jugamos. Estamos jugando. Déjenme analizar Toma, tía. o analizamos los aciertos ahora. Señora directora, ¿qué hacemos? Señora editora, Revisamos. ¿analizamos los aciertos? Sí. Ok. El estetoscopio está acá, Te en el cuento 1816. que el estetoscopio está súper bien ubicado. Muy bien. Aplausos. ¡Vamos, grande! Muy bien. La llave inglesa Y sin muy ver. bien ubicada. Bien. Muy bien. 1200 después de Cristo. El tenedor, estamos en problema. El tenedor lo ubicaron en 1100 después de Cristo. Ah, no, perfecto. Muy bien. Aceptaron. Sí, pues 1100. Perfecto, acá empiezan los problemas. Acá empiezan los problemas. aquí a la gana. Salfate iba como avión, Pusieron 1400 años antes de Cristo el esmalte. Y el esmalte de uña efectivamente es 3500 años antes de Cristo. Estaba muy bien ubicado. Sí, pues. Estaba bien la Tienes primera vez. razón. Estaba muy Ahí bien la embarré ubicado. yo. Ubicado, que valga. Medio bien. punto, medio Ahí la punto. embarré Muy bien yo. ubicado. Medio punto. Ahí la embarré yo. Con la pelota la ubicaron a 1400 antes de Cristo y está bien ubicada. Muy bien. Bien. Antes de Está Zamorano. perfecto, ¿ah? Está muy bien. A ver, el calzón. Calzón. Este sí que Tú lo ibas a importa. ubicar también muy antiguo y dije y después Es se que esto es por arrepintieron. el algodón, Bueno, generalmente y por la tenías ropa toda la razón. egipcia. 3200 antes de Cristo. 3200. También Bien, tenías bien, razón. bien. Y el ¿Cuántos papel asientos tenemos? 200 antes de Cristo. El papel. ¿En serio? Claro. Tiene toda la razón porque Es- la es papiro muy es antiguo. El papiro, no es lo mismo. Bueno, el calzón por lo menos. Así que adivinaron 4. Pelota, tenedor, Muy bien, muy bien. Está buenísimo. Felicidades, nos toca a El nosotros. señor Qué notario tiene que hacer importante algo. esto. Que A ver. haga algo que sea. Voy a Certifica certificar. las respuestas que acabo de dar. Un poco, estamos en lo correcto. Ok, gracias, señor Pero ya notario. sabemos todo. No hace nada, tú. Y el aplauso para el equipo Muy de bien, dos, aplauso. compuesto por Dr. Fay No y merecido. Jaime Coloma. Vamos. Chicos, ya vieron al equipo 1 la Sí, lo la hicieron muy bien, dinámica? ¿ah? Muy bien. Impresionante, sí. La dinámica es la misma. Les voy a pedir que saquen un objeto de la caja y lo ubiquen en la línea de tiempo. Ya, ¿qué es esto? vamos. ¿Qué es esto? Ah, esto era lo de antes. ¿Qué? Y esto es... Ruch. Ah, Ruch al tiro. Un labial. El ruch, Aquí, labial. 2900 La mascota. antes de Cristo se acabó, no hay, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, condones. Yo creo que también es por acá. ¿ah? Acuérdense, Aquí, que... acuérdate que los egipcios tenían Sabe. antiguos también. Sí, claro, por eso digo, presentativos. tiene que estar por acá. Sí. Así que yo también me la juego por el 2900 antes de Cristo. Oye, pero en esa época de estar vencido, cuidado. No, pero pongámosle ahí. 1400. ¿Tú crees? Ruch, 1400. Yo, ok, vamos estamos para allá, bien, vamos para allá, vamos para allá. A ver, vamos Sí, a ver. saca. Ahora Tercera caja. ¿Qué es esta wea? Muy bien, a mí me gusta así, Esos rapidito. son aros, Jaime Coloma. Esos son unos aros. Pero esto tiene que ser, esto es muy antiguo. También, No, esto es muy antiguo. sí, Esto de acá. antiguo, sí. O sea, ese tipo de adornos. Mira qué rápido, qué bien va. Está más fácil, Don don Jaime, acá. La pantufla. La pantufla. Ah, esa Sí. está... Con pelo, tiene Sí, como asqueroso. Sí. Esto es asqueroso, ¿ah? Para que se vea más, Esto es asqueroso. más real. ¿Cuándo en la A propósito de microorganismos. Era el Chico Pérez esa pantufla. ¿Dónde quiere ubicar la pantufla? Charlie. Pero la Yo quiero dejar la pantufla en realidad. Da lo mismo dónde. Me da lo mismo dónde. Yo quiero dejar de ocupar la pantufla. Pero también son bien antiguas, Pero me son, imagino, no, pero yo creo que son Pero después perdón, de Cristo. tomemos en ¿ah? cuenta el Son material. después de Cristo. Yo creo que ¿Tú son decís después de las Cristo. pantuflas? Por lo menos la babucha y todo eso. Ah, no, pero la babucha es más antigua. Sí, Tienes po. razón, pues antes de Cristo. Sí, pues. A ver. Ponle 1200. Ya, Pongamos ok, 1200. ok, ok. 1200 antes de Cristo. Antes de Antes de Cristo. ¿Qué otra caja, Perfecto. Jaime? Anteojos. Anteojos yo creo que son después de pero Cristo, está pero son del siglo XIX, tengo la sensación, siglo XVIII por ahí. El monóculo es del siglo XIX. Comenzaron a descubrir los primeros telescopios por coincidencia. Tienes toda la eso razón. mismo. Entonces esto tiene que ser acá. Perfecto, Muy bien. 1300 después de Cristo. No sople más, señor Salfate. No, si no está favor. soplando, hombre. ¿Qué más Acá, sacaron Jaime. ahora? ¿Qué es esta weá? 1300. Un hilo dental. Hilo dental. Hilo No de los de traje hilo de baño, dental. sino los de los Hilo dientes. Hilo dental. Hilo dental, yo creo que es antiguo también, ¿eh? Yo también creo, la Sí. higiene era súper importante en Egipto, de hecho. Era muy Pongámosle importante. 1200. Ah, no, después de Cristo. 1200. ¿Ah, sí? 1400. ¿Ya? ¿Ok? 1400. Este es un juego, es un Última juego. caja, Jaime Coloma. El chicle. El chicle. El chicle. Pero... El chicle. El chicle. Ah,
el chicle. De hecho, su nombre lo dice, ¿eh? Los antiguos mayas ocupaban el chicle, por lo tanto uno le podría poner por 1400, 1200, pongámosle por También ahí. antes de Cristo estamos también. jugados antes de Cristo. ¿Estás seguro? ¿No quieren hacer ningún cambio? No estamos seguros de nada. Tú, que lo han hecho muy rápido, no quieren hacer ningún cambio. No, porque la vida es así. Ok. La vida es rápida. Yo le voy... Estoy lista para dar la respuesta. Mira, a ver si... ¿Hay algo ahí? Yo creo que no le achuntamos a nadie. Yo creo que no le achuntamos a nada. Ya me leseo yo sola. Les voy a contar, chicos. Partamos con el labial. El labial lo pusieron 2900 antes de Cristo. Está perfecto. Muy bien. Mira. ¿Ven? Mira. Seguimos con el preservativo, más conocido como condón. Sí. A ver. También nos Lo fue pusieron fatal. en el 1400 antes de Cristo. Perfecto. ¿En serio? No, sí, iban como avión. A ver, ¿y en qué minutos fallamos? Aros. Lo pusieron 2900 antes de Cristo. ¿Y cuándo? ¿Y? 1200 antes de Cristo. ¿En serio? A mí yo tendría que decir un pequeño detalle. Mira, Por favor, la quiero antigua escuchar cultura del Valle del Indo del 3200, 3400 antes de Disculpe, Cristo, esta las Ya, mujeres no, ocupaban no. aro, ocupaban piercing, ocupaban muchas cosas. Hay que revisar esas cosas. Chiquillo, señor notario, algo que opinar por lo además de estar tanto, jugando. medio- Y tú como historiador y médico. He decidido, con las facultades que me encomienda la red como canal en Avenida Quilín 3750, como una tema cool, que está correcto lo que acaba de decir el señor doctor. Así que estamos bien. Estamos bien. Está Qué fácil, 100% se la correcto. acabo. Los piercing 100% vienen de correcto. esa época. Ok, entonces está correcta también, se la acabas de dar. ¿Sí? Perfecto. Notario. Pantuflas. Las pantuflas la pusieron en 1200 antes de Cristo. Antes la de pusieron. Cristo, sí. No, 1200 antes de Cristo. No, pues estamos O sea, bien. después de Cristo. Ah, ya, es acá. Está correcto. bueno. Es ahí. Yo tenía una amiga que le decían la pantufla. ¿Lo puede corroborar? Sí. 100%. Todos Saludo a tenemos- una amiga que le decían la Yo pantufla. también tenemos una. Ya, que son malos. Así conozco. que esa no la acertaron. Lentes ópticos. Lentes ópticos. 1300 después de Cristo y está perfecto. Muy Aplauso. bien. Y el chicle. Y por Y último, el chicle. El hilo dental. Ah, el Hilo hilo dental. dental. Vamos ¿Dónde por el arriba. hilo dental? Por allá. Lo ubicaron en el 1400 apelando a la limpieza Sí. que tenían en esa época, pero como tal existe, que esa es la gracia, cuando se inventa en el 1815 después Mira. de Cristo. Mira, Pero digo, eran claro. chinos en esa época. El objeto específico. Mala higiene bucal. Se ponían Y por último, otras mi cosas, querida otras Eva cosas. Gómez. Como el chicle lo pusieron antes de Cristo, ¿en serio? Sí. 1200 antes de Sí, Cristo. sí, la goma. Pero es que- 1848 después de Cristo, es el más moderno. Exacto. Vamos a tener que entrar con el notario, vamos a tener que, porque el A ver. chicle, el árbol del chicle se ocupa, bueno, de donde saque la goma para las exactamente. pelotas Sí. del juego de la pelota. Absolutamente Y tiene cierto, toda la pero razón. como producto de Como en el fondo, producto, fantasía, envuelto chicle con así, sabor, con sabores, es mucho 1848. Empate entre los dos equipos. Empate entre ambos equipos. Qué bonito momento. We're the champions, ¿no? Yo quiero que diga algo el notario público, algo que firmar. Oye, revisar un ¿Qué se poco. lleva el notario? Malo, güey. Como buen notario se echa el lucas al bolsillo y se va, po. Y no hizo nada. Está todo en correcto recuerde. Según lo que decimos nosotros, está todo acorde en la facultad que me da la red, ubicado en Avenida Quilín, No vamos 3750, comerciales. comuna No vamos de comerciales. Vamos y Macul, volvemos. el canal que usted prefiere. Y muchas gracias por su preferencia y haber disfrutado de esta maravillosa noche con estos dos tremendos hombres que además tienen Todos una los ojos, información, impresionante, ¿eh? pero no, es que son biblioteca y enciclopedia. Golosos y golosos. Sí. Y con él también estuvo el Lama. Increíble. Doctor Pai, gracias por haber acompañado, muchas gracias por estar acá. Esta es tu casa cuando tú quieras. Gracias a ti, Eva, y gracias a todos ustedes. Ha sido una noche espectacular, Lo pasaste así bien. que se repita. Me parece. Vamos a ver. Me parece. Doctor Fire.